Muy buenas tardes para todos. La verdad me siento muy complacido de estar nuevamente con ustedes aquí. Muchísimas gracias por eh, estar con nosotros en esta cita. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Lo que he organizado es una serie de 3 charlas con 3 temas específicos. Les invito a que estén con nosotros en estas charlas. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es ese camino que nos lleva hacia la felicidad, o lo que entendemos o lo que creemos que es el camino hacia la felicidad. Entonces, si analizamos, nos damos cuenta de que el ser humano prácticamente invierte toda su vida intentando llegar a la felicidad, buscando la felicidad permanentemente. Lo busca de todas maneras, de todas formas, en todos los lugares, en todos los espacios, en todas las épocas de su vida y en todas las épocas de la historia del ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿realmente hay un sitio en el cual nosotros encontremos la felicidad? Podríamos preguntarnos, ¿la felicidad es un destino al cual nosotros podemos llegar? ¿Cuándo podemos decir que estamos felices? ¿O cuándo hemos llegado ya al objetivo primario de la felicidad? Cuando nos hacemos esa pregunta, podemos entender que la felicidad no es un destino. La felicidad no es un punto final. Tampoco es un punto de partida. La felicidad es un camino que recorremos que va desde un punto específico hasta otro punto específico. Cuando entendemos ese concepto, nos damos cuenta que la idea real de vivir es disfrutar viviendo la felicidad como tal. Es como cuando vamos nosotros de vacaciones. Tenemos un día de inicio de vacaciones y un día donde se terminan las vacaciones. Las vacaciones son todas, desde el momento en que empieza hasta el momento en que terminan, pero no podemos esperar a que terminen las vacaciones para sentirnos felices o para sentirnos en vacaciones. Lo mismo sucede con la felicidad. Todo el recorrido que hacemos en cuanto a nuestra experiencia de vida, eso significa felicidad. Y no importa en qué posición estemos y qué situaciones estemos viviendo. Algo que sí debemos tener nosotros muy claro es que la vida nos hace recorrer ese camino en medio de 2 emociones. Principalmente están catalogados en emociones positivas y emociones negativas. Esto no significa que sean buenas o malas. Para algunos, unas que son positivas, para los otros no son buenas, y algunas que son negativas para otros no son buenas. Entonces, la forma de aproximarnos a esa bueno o malo depende de nuestro punto de vista. Por consiguiente, siempre será algo totalmente subjetivo, algo que depende de cada uno de nosotros como individuo. Las emociones es algo que está presente en nosotros, está permanentemente en nuestra vida. Y lo que debemos aprender es a conocer esas emociones. Una vez conocemos esas emociones, hay unos mecanismos específicos que nos ayudan a manejar o a llevar esas emociones. Por eso, entre las 3 principales emociones que limitan nuestro disfrute, nuestro goce y esa experiencia de la felicidad de nuestra vida, son el miedo, la culpa y la duda. Son las 3 principales emociones que bloquean nuestro goce o nuestra experiencia de vida como algo feliz, alegre y placentero. Y depende de nosotros entonces cómo manejamos esas emociones. Por eso lo que hemos hecho en estas, o lo que vamos a hacer en estas 3 sesiones de charlas es
entender cada una de esas emociones y ver cómo podemos manejarlas y manifestar algo totalmente distinto en nuestra vida que se llame felicidad. Entonces, si observamos, el miedo es una característica que está siempre fuera de nosotros. El miedo no me pertenece, no está en mí, ni me corresponde a mí vivirlo o sentirlo. La experiencia de sentir o de vivir el miedo es una decisión mía que tengo a partir de un agente externo, un estímulo externo que está llegando y que me hace sentir a mí un tipo de emoción que se llama miedo. Pero de mí depende que haya miedo o no. Por eso, como las emociones son una experiencia individual y personal, podemos entender que el miedo se manifiesta de una forma en unas personas y de otra forma en otras personas. Y hay quienes incluso tienen miedo hacia unas cosas y otros tienen miedo hacia otras cosas. ¿Por qué? Porque son experiencias totalmente individuales, personales, particulares. El miedo entonces es una experiencia que está por fuera de mí, totalmente aislado de mí. Ahora tengo otra emoción que sí está dentro de mí, depende de mí, yo la creo, yo la manejo y yo me hago cargo de esas circunstancias que me llevan a sentirla y esa es la culpa. Entonces, la culpa es una experiencia interna que está dentro de mí. Es una expresión de un sentimiento, de una emoción que está dentro de mí y yo la manejo, yo la controlo o yo permito que se desborde. Yo soy quien me siento culpable. Y vuelve allí a aparecer el concepto de la individualidad. Lo que a mí me hace culpable tal vez no hace sentir culpable a otras personas. Todo depende de para mí qué está bien o qué está mal. Y eso es totalmente subjetivo y no tiene que ver con la generalidad de las personas. Lo que me haga sentir a mí culpable no hará sentir culpable a otras personas a menos que sea su experiencia de vida. Y hay un elemento intermedio que se encuentra entre el miedo y la culpa que se llama duda. Esa duda está allí única y exclusivamente para hacer que yo manifieste el poder de decidir, la capacidad que yo tengo de escoger entre una cosa y otra. Algo así como la manera que yo tengo de manifestar o de expresar mi libre albedrío. Es la forma como yo entiendo que debo continuar mi camino. Por eso, la duda generalmente se presenta cuando hay dos opciones y todo en la vida está formado por esas dos opciones. Quiere decir que siempre nos vamos a ver abocados a tomar una decisión frente a dos opciones y siempre vamos a tener la duda para que podamos tomar esa decisión. Cada vez que tomamos una decisión, nosotros nos hacemos seres conscientes, porque las decisiones se toman desde el lado de la conciencia. Sin embargo, eso lo miraremos más adelante en la charla que hablemos sobre la duda. Entonces, el miedo es una manifestación de un pensamiento que tenemos nosotros. Y nos hemos dado cuenta que los miedos o el 99% de esas cosas que nosotros tememos nunca, nunca se realizan. No suceden nunca. No hay ninguna experiencia que nos limite tanto como ese miedo precisamente, porque el miedo nos cohíbe de vivir nuestra experiencia de vida. Esos miedos nacen
generalmente en nuestra niñez. ¿Por qué nacen en nuestra niñez? Porque precisamente un niño está aprendiendo acerca del ejercicio de vivir. Y cuando aprende acerca del ejercicio de vivir, tiene que aprender absolutamente todo. El miedo incluido en ese aprendizaje. La ciencia, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros nacemos únicamente con dos tipos de miedo. El miedo a las alturas y el miedo a los ruidos fuertes, ¿sí? Esos ruidos que de pronto aparecen sin que nosotros nos hayamos dado cuenta de que van a aparecer, que aparecen así de repente, son los que nos generan lo que llamamos un susto. Y por eso la gente dice, no me asustes. No me asustes no significa que la otra persona haya querido asustarte. Es más, muchas veces escuchamos el ruido fuera y ni siquiera sabemos qué lo produce. Eso no quiso asustarnos, pero la condición humana nos da esa característica de asustarnos frente a esos ruidos fuertes. Ahora, el miedo está catalogado en 4 instancias o 4 niveles, o lo podríamos llamar 4 intensidades. La primera se llama aprensión. Y la aprensión es un tipo de emoción que generalmente nos está protegiendo. La segunda es el temor, que ya es un nivel un poco más elevado de la aprensión. Y hay un tercer nivel, que es ya el llamado miedo, el que todos conocemos como miedo, y hay un cuarto nivel, que es el pánico, al cual muy pocas veces llegamos en nuestra vida. Sin embargo, hay quienes se permiten en su vida llegar con mucha frecuencia a esos niveles o a esos estados. ¿Qué entendemos entonces de la aprensión? La aprensión como primer estado ha sido creada por la naturaleza y es un tipo de sensación o emoción que nos previene, que nos da cierto tipo de precaución y que nos está mostrando que hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, una persona que va caminando por un camino que no conoce, generalmente debe tener cuidado porque no conoce qué es lo que hay dentro de ese camino. Podría ser que le salgan fieras salvajes, puede ser que haya precipicios, puede ser que haya una cantidad de peligros que él desconoce. La aprensión entonces hace que camine por ese camino con cierta precaución. Esa precaución es un elemento, es una herramienta de autodefensa que tenemos nosotros y es normal sentirlo. No significa que siempre vamos a estar sintiendo esa emoción. ¿Por qué? Porque no siempre estamos frente a un camino desconocido. Por lo tanto, la aprensión es una característica que nos permite continuar con seguridad. Ahora, ya cuando eso se eleva un poco, cuando vamos a un nivel más elevado, vamos a llegar al temor. El temor generalmente va a producir en nosotros cierta inquietud, pero no me va a quitar el impedimento. Es decir, es una emoción que me mantiene en estado de alerta porque ya sé que algo sí puede suceder, pero no me quita la posibilidad de continuar. No me está eliminando las posibilidades que yo tengo de actuar o de reaccionar en mis procesos de vida. Y tenemos otro elemento cuando vamos un poco más arriba. Cuando de la aprensión pasamos al temor y luego pasamos al miedo como tal. El miedo sí me genera impedimentos para vivir. El miedo sí está generando en mí una serie de situaciones
que no me permiten incluso tomar buenas decisiones. No me está dando la posibilidad de razonar adecuadamente, coherentemente. No me permite la agilidad para poder concatenar mis pensamientos y tomar buenas decisiones. Es más, en muchas ocasiones el miedo genera en mí una fantasía que cambia la percepción que yo tengo con respecto al mundo que me rodea y al hecho o al evento mismo al cual me estoy enfrentando. Entonces, el miedo sí me incapacita para tomar buenas decisiones y la mayoría de los casos no me permite ni siquiera tomar decisiones adecuadas. Y hay entonces ese cuarto nivel, que es cuando ya nosotros subimos a un nivel más elevado, que es el nivel de pánico. El pánico sí generalmente me paraliza. O sea, la reacción que tiene o que presenta o se genera en los seres humanos es una reacción de parálisis, de impotencia y de incapacidad total. Esa incapacidad total no me permite actuar con respecto a nada y estoy a la merced de lo que sea que yo le estoy teniendo miedo. Ya me he rendido a esa condición o característica, sea real o no, exista o no, sea imaginaria, es decir, está en mi mente o la esté viviendo en mi experiencia espaciotemporal. Entonces depende de mí saber en qué nivel se encuentra lo que yo considero miedo. A veces podría pensar que es solamente aprensión o de pronto ya hay un poquito de temor o a lo mejor ya se presenta miedo. Y en el peor de los casos, cuando se presenta el pánico en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que es importante entender de aquí? Es entender que todas las situaciones que están generando el miedo o cualquiera de esas cuatro características vienen de una experiencia externa. Vienen definitivamente del exterior, no me pertenecen, no están conmigo, no forman parte de mí. Y siempre hay un elemento externo que es el detonante y que genera en mí o en ti o en cualquier persona esa reacción a nivel emocional que puede estar en una aprensión, un temor, un miedo o un pánico. Pero siempre está fuera de mí, no me pertenece. Y eso es algo que sobre lo cual hago mucho énfasis, porque si no me pertenece, quiere decir que yo puedo dejar de sentirla el día que yo desee dejar de sentirla. Ahora, ¿cómo nace el miedo o de dónde viene el miedo? Pues el miedo se genera en la niñez. Como les decía ahora, los niños están aprendiendo a vivir, entonces no saben exactamente qué es la vida, ni qué son las emociones, y apenas está aprendiendo a manejar esas emociones, está aprendiendo a vivir. Y habrá circunstancias o características que lo lleven a pensar que esto no es adecuado. Por eso es que hace que el miedo sea totalmente particular, individual. Si es totalmente personal, quiere decir que cada persona siente miedo de una cosa y puede ser que otras no tengan miedo de esa situación que la otra persona está sintiendo. Entonces, depende de mí saber o entender cuáles son esas enseñanzas que hay en mi vida. ¿Cómo aprendo el miedo? Precisamente porque algunas experiencias que sí son mías, que sí son propias, como experiencias, me dejaron una enseñanza. Y esa enseñanza determina que a partir de allí haya tomado la decisión de sentir miedo. Por ejemplo, un niño cualquiera va por la acera hacia la tienda y de pronto
se acerca demasiado al antejardín de la casa y hay un perro allí. Puede que nunca le haya pasado nada con los perros y mucho menos con ese perro que está en ese antejardín. Pero ese día, por cualquier motivo, el perro estaba de mal genio. Y el niño va pasando y ¿qué pasa? El perro salta y de pronto le ladra o incluso hasta lo muerde. Esa experiencia hace que el niño entonces pueda, no necesariamente, pero pueda tomar la decisión de que los perros son peligrosos y por lo tanto va a tenerle miedo a los perros. Mi pregunta es, ¿los perros son peligrosos? Claro que no. Algunas características de los perros podrían ser peligrosas, que es muy diferente a decir los perros son peligrosos. Ahora, ¿todos pensamos que los perros, que hay que tenerle miedo a los perros? No. Tal vez algunas personas que hayan tenido experiencias con los perros puedan sentir que los perros son peligrosos y por eso les tiene miedo. Pero no significa que a los perros haya que tenerles miedo. Esa no es una premisa general ni universal. Es totalmente individual y particular. O sea que depende de las experiencias personales y particulares de cada individuo. Ahora, ese no es la única característica. Hay otras experiencias que no son mías, pero que por la generalidad de las personas de cierta región se puede considerar una experiencia comunitaria, es decir, una experiencia común y se ha convertido en un paradigma. En el momento en que se convierte en un paradigma, la persona que llega ahí va a empezar a comportarse según esa experiencia de esa comunidad. Por ejemplo, en una región hay un oso que acostumbra ir y atacar a las personas de la comunidad. ¿Cuál es la generalidad de la comunidad? Decir y pensar que hay un oso peligroso o tal vez haya muchos osos peligrosos o de pronto que los osos son peligrosos. Por eso, cuando una persona llegue a esa comunidad, lo primero que le van a decir es tenga cuidado que los osos son peligrosos y lo puede matar. Es más, a la señora fulana de tal la mató un oso, entonces por eso son muy peligrosos. Y los osos de por aquí son peligrosísimos. ¿Qué va a hacer esa persona? Va por lo menos a tener aprensión. Y si no aprensión, va a llegar a un nivel más elevado y va a tener temor. Y aún así puede llegar incluso a que en su primera expedición fuera del pueblo tenga miedo. ¿Miedo de qué? De un oso, que a lo mejor ni siquiera está ya allí, pero que la comunidad le ha dicho que hay un oso peligroso que mató a la señora fulana de tal. Y si escucha un ruido parecido al que podría ser un oso, tal vez podría llegar en un momento dado a sentir pánico y a quedar totalmente paralizado. Quiere decir que tal vez esa persona, en el momento en que llegue verdaderamente a ver un oso, y tal vez sea el oso más calmado, más tranquilo, más cariñoso, porque es la mascota de alguien, tal vez esa persona al verlo se siente paralizado por el pánico y no tenga ninguna otra posibilidad de actuar. A eso me refiero cuando hablamos acerca de paradigmas. Y en la cotidianidad se generan muchísimas cosas. En este momento, lo que está intentando los medios de comunicación, algunos de ellos que no están manejando las cosas de una forma responsable, es crear miedo e incluso pánico en la población con respecto a todo lo que se está viviendo con esta condición de salud mundial. Pero eso no es mío, esa no ha sido mi experiencia. Y gracias al creador no ha sido mi experiencia. Por eso yo no puedo tener miedo a esa condición porque no ha aparecido en mi vida. Es algo que yo he escuchado y creo que eso le ha sucedido a muchísimos de ustedes. ¿Sí?
Y puede que sí les haya sucedido, y puede que sí lo hayan vivido en su familia, y puede que sí hayan entendido que hay una condición con la cual debemos de tener precaución. Pero eso no hace que nos paralicemos frente a un futuro que podría ser maravilloso y que definitivamente está allí para que nosotros lo conquistemos. Entonces, tenemos las dos características, unas que tienen que ver con nuestra experiencia personal y otras que tienen que ver con las experiencias de otros. ¿De qué depende definitivamente eso? Depende de lo que tú hayas aprendido. Lo que tú tengas en tu experiencia de vida, eso es lo que determina si tienes miedo o no. Por ejemplo, si tienes miedo por decir cualquier cosa, a los truenos o a los relámpagos o a las tempestades. Puede ser que de niño te hayas quedado solo en una casa y hayas vivido la experiencia de tener que vivir eso que tú no conocías, que tú no sabías y que finalmente aprendiste en ese momento que era algo que podría ser peligroso. Y por eso te genera cierta aprensión, cierto temor, miedo e incluso hay quienes les llega a producir pánico. Pero una tormenta no es algo que nos deba paralizar realmente, porque forman parte de la cotidianidad de la naturaleza. Es cierto que pueden generar cierto daño y es cierto que a muchas personas les ha generado muchísimos inconvenientes, pero esa no es la generalidad de la humanidad y esa no es la generalidad de todas las personas que están teniendo la experiencia espacio-temporal contigo y conmigo. Entonces podríamos pensar que esas experiencias que hemos aprendido de nuestro pasado nos han generado esas inquietudes con respecto a ciertos temas específicos. Ahora, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tienes miedo, es que aprendiste algo equivocado. Y esto es bastante importante. Si tienes miedo, es que aprendiste algo equivocado. Porque aún partiendo de los ejemplos que le daba, que según la ciencia hay solo dos temores que nosotros tenemos o dos miedos que nosotros tenemos, aún aquellos con los cuales yo nazco naturalmente, yo podría estar prevenido y manejar esa emoción de aprensión, temor, miedo o pánico. Quiere decir que aún ante los ruidos fuertes, yo podría empezar a manejar ese tipo de condiciones. Y con respecto a las caídas también, obviamente vamos a tener cierto cuidado cuando nos acercamos a un precipicio o cuando nos acercamos a un vacío. Pero la emoción o el manejo de esa emoción depende de mí y yo puedo aprender a manejar ese tipo de emoción. Entonces, ¿cómo se resuelve el miedo? Es muy sencillo. Muchas personas dicen que el miedo se maneja con fe. No, ten fe en que las cosas van a salir bien. Eso no te va a servir de nada, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque el miedo solamente se resuelve con conocimiento. ¿Y de qué manera? Permíteme darte un ejemplo. Una persona está, por ejemplo, en una baranda en una casa campestre y a lo lejos ve una sombra que se mueve y de pronto, sí señor, tiene la forma humana y ve el cuerpo de un ser humano, el torso y ve los pantalones, ¿sí? Y hasta le puede ver un sombrero. Pero como está de noche, esa persona tiene miedo y tal vez tiene hasta pánico porque ve que esa cosa se mueve y como que se aproxima y todo, ¿sí? ¿Qué es? No sabe, pero se imagina que es una persona que está viniendo o que está acechando la casa. Oh, sorpresa, al día siguiente, cuando ya está de día y ve que lo que había allí era una ropa que habían lavado y que estaban dejando secar en el tendedero. ¿Cómo se le quitó el miedo?
conociendo que no era un señor que estaba ya parado, sino que era una ropa que estaba colgada en el tendedero. Y les doy otro ejemplo. Generalmente a los niños les da, no es el común, no es a todo el mundo, pero en la generalidad de los casos, a los niños les da cierto susto, cierta aprensión el ir a una habitación que está totalmente a oscuras. Y de pronto dicen y ven y comentan o preguntan y dicen, mira, es que veo lo que sea, una sombra o escucho un ruido o lo que sea y tengo cierto miedo. ¿Qué hace el papá o qué hace el adulto? Toma al niño de la mano y le dice, ven niño, ya sabes, no tienes que tener miedo, allí no hay nada. Prende la luz y le muestra que no hay nada. ¿Qué conoce el niño? El niño conoció que allí no había nada realmente. Por lo tanto, el conocimiento le hizo a él perder su miedo. Y volvamos al ejemplo del perro. Tal vez el niño que fue asustado por ese perro o que de pronto lo mordió el perro cuando pasaba por el antejardín, de pronto el papá se va y le dice, ven niño, ven, acompáñame y te voy a mostrar que el perro no es mal y que por eso no tienes que tener miedo. Y se va y lo acompaña y lo lleva hasta el perro y encuentra que el perro le mueve la cola, tal vez brinca y quiere jugar con él. Tal vez ese día estaba el perro asustado o tenía cualquier condición que lo llevó a eso. El niño termina finalmente jugando con el perro. Claro, no de entrada, porque lo que ve hacer el papá o el adulto es, ven, mira, protégete en mí, cuídate conmigo, con mi cuerpo, y ves que no va a pasar nada, y el adulto toca al perro, ve que el perro se deja tocar, le mueve la cola, y luego le dice, ven niño, lleva tu mano y toca el perro. Y con la mano le lleva a que toque el perro. Y de pronto el niño siente un poquito de miedo porque el perro se mueve, pero luego el adulto le dice, no te preocupes, mira que el perro está jugando contigo, mírale la cola y le enseña cuando te mueve la cola es porque quiere jugar contigo, porque está contento, etc. Entonces le enseña y le muestra y le cambia el concepto. Al cambiar el concepto, el niño termina jugando con el perro y allí en ese instante vuelve a cambiar su información y deja de tenerle miedo a los perros. ¿Qué significa eso? Que a partir del conocimiento nosotros podemos entender cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas y por eso dejar de tener miedo. Yo recuerdo hace muchos años iba en un vuelo desde Nueva Zelanda a Los Ángeles, creo. Sí, salía de Australia y tomamos el vuelo que iba Nueva Zelanda a Los Ángeles. Yo iba hacia Nueva York y había una señora que tenía pánico, literal pánico a volar en avión. Pero no tenía otra alternativa y tenía que viajar y era un vuelo de 16 horas. Eran 16 horas metida en ese espacio al cual ella le tenía miedo. Yo regresaba de mis estudios como terapeuta y empecé a hablar con ella acerca del tema. Y le explicaba cuáles eran los orígenes y qué se podía hacer al respecto. Finalmente la señora se tranquilizó, estuvo muy bien, pudo disfrutar completamente su vuelo y se podía parar, podía hacer todas las cosas porque son 16 horas metidos en un avión. Esa señora pudo hacer el ejercicio y pudo vencer su miedo. Cuando nos bajamos del avión, la señora estaba completamente agradecida de que hubiera podido, que le hubiera explicado. Yo no hice nada, yo solamente la llevé a que ella entendiera cómo funcionan los aviones,
que los porcentajes de accidentes de vuelos son mínimos comparados con los accidentes en tierra y etcétera, etcétera. Ella pudo entender cómo lo aprendió a partir del conocimiento. Cuando ella entendió eso, ella absolutamente eliminó completamente ese miedo. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si nosotros nos informamos correctamente, tenemos la capacidad de cambiar el concepto preconcebido que nos está generando el temor o el miedo. Lo repito, si nosotros nos informamos adecuadamente, podemos verificar y cambiar el concepto que nos está generando el temor o el miedo. Entonces, ¿cómo se vencen los temores? Muy fácil. Se vencen reaprendiendo. ¿Qué es reaprender? Es volver a aprender. Es volver a aproximarse a una situación o a una condición para que a partir de allí yo pueda tomar una nueva decisión a partir de un nuevo conocimiento. Si yo reviso nuevamente la situación, automáticamente voy a tener un concepto nuevo. Con ese concepto nuevo voy a trabajar mi creencia y esas creencias va a plantear un pensamiento diferente y ese planteamiento en el pensamiento que es totalmente diferente genera una emoción diferente que ya no será miedo y luego en la manifestación va a haber otro tipo de manifestación o consecuencia que es totalmente diferente al miedo. Es decir, la forma en que podemos, tanto tú como todas las personas, modificar esas conductas con respecto al miedo es aprendiendo qué es lo que generó esa situación o condición. ¿Estamos? Vamos a hacer entonces un ejercicio. Yo te recomiendo que tomes papel y lápiz, ¿sí? Si quieres, tómate 30 segundos para que tomes un papel y un lápiz. Y vamos a hacer un ejercicio para eliminar definitivamente de tu vida todo tipo de miedo. Ya te he dicho, lo que necesitamos es reaprender. Eso significa aprender de nuevo, tener la posibilidad de volver a la situación, revisarla y corregir la información que había en ese momento para poder a partir de allí tomar una nueva decisión. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. En ese papelito que tienes allí, en esa hoja que tomaste, anota por lo menos 5 de tus más grandes miedos, temores o lo que sea. Y permite que tu mente vaya y se exprese. Permite que salga y que aflore eso que tú consideras que es tu temor. Lo puedes anotar libremente, no importa que sea, no importa cuáles sean las características que tenga, ni cómo te genere, ni qué tanta pena, miedo, susto, lo que sea te genere. Solamente anota allí esas condiciones. Miedo a las alturas, miedo a los aviones, miedo a la muerte, miedo a lo que sea que tengas miedo. ¿Sí? Ahora, una vez que has hecho el ejercicio, una vez que has tomado esa lista, empieza a clasificarlas. ¿Cómo las clasificas? Tienes 4 elementos. Revisa si es solo una aprensión, es de pronto un temor, puede que sea un miedo o puede que sea un pánico. Entonces, empieza a clasificarlas y puedes colocar los números del 1 al 4, donde 1 es aprensión y 4 es pánico.
Entonces, 1 sería aprensión, 2 sería temor, 3 sería miedo y 4 sería pánico. Entonces, coloca un número al frente de cada una de esas situaciones. Bien, ya las tienes clasificadas. Entonces, toma una de ellas, cualquiera, la que tú consideres que sea la que más te afecta en este momento o que te ha afectado durante tu experiencia de vida. Busca entre ellas una, cualquiera. Bien, ya la tienes. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es muy sencillo y requiere de pronto de tu imaginación. Lo que vas a hacer es recordar dónde se originó ese miedo. Es ir a ese pasado tuyo porque fue donde aprendiste que eso te generaba miedo. Entonces vas a ir a ese pasado tuyo para identificar dónde ocurrió. Por ejemplo, si es miedo a los perros y te sucedió algo como el ejemplo que di ahora, entonces ya identificas, claro, cuando estaba yendo hacia la tienda de la señora Juanita, me mordió el perro de don Pedro y por eso es que siento miedo. La idea es identificar el momento en el cual el miedo surgió. Generalmente se pueden presentar dos condiciones. La primera es una negación total de ese origen. Es decir, no me acuerdo, la verdad no sé, no tengo ni idea de dónde pudo haber surgido. Y la segunda es sé exactamente el día y la hora y cómo iba vestido y qué fue lo que me sucedió. Tienes esas dos posibilidades, son dos características, ¿sí? Entonces, si se da el caso de que conoces exactamente dónde inició, ya tienes el 50% ganado. Si no, lo que hay que hacer es aquietar más la mente y tal vez no lo alcances a hacer en el día de hoy, pero puedes ver la grabación y en la grabación vas a ver cómo se hace el ejercicio y consiste en aquietar la mente, cerrar los ojos y preguntarse en un estado de total quietud y de total tranquilidad y de total paz dónde se inició esa condición o característica. Nuestro ser interior nos va a permitir conocer dónde se generó o por lo menos tener una idea de qué fue lo que sucedió y cómo vamos a poder resolverlo. ¿Sí fue claro? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a afrontar ese miedo. Afrontar el miedo no significa ir a hacer las cosas de sopetón. No. ¿Se acuerdan del ejercicio que les dije del señor que llevó al niño ante el perro que lo acaba de morder? Acá es exactamente lo mismo. Vas a tomar a tu niño interior, porque generalmente eso sucedió cuando eras un niño, y tú como adulto, con la conciencia que tienes ahora de adulto, con el conocimiento que tienes ahora de adulto, le vas a explicar a ese niño una nueva característica o le vas a dar una nueva información. Por ejemplo, volvemos al ejercicio de los perros. Tienes miedo al perro. De adulto, tú sabes que los perros no son peligrosos. ¿Qué debes de hacer entonces? De adulto sabes que son buenos, que cuidan la casa, que son cariñosos, que son especiales, que son fieles, que son leales, que son... Y tienes un abanico completo de características positivas de lo que es un perro. Entonces, con ese conocimiento nuevo que tú tienes, vas a ir a ese pasado y vas a hablar con ese niño que está lastimado y le vas a explicar todo lo que tú entiendes, sabes y conoces que es verdad de un perro, que son fieles, leales, amables, cariñosos, especiales y todo lo bueno que sabes del perro.
Una vez le hayas explicado eso, escucha a ese niño interior. Y él tal vez te va a decir, sí, pero mira que me mordió. Y tú como adulto le vas a explicar por qué te mordió, qué hizo, qué sucedió, por qué te reaccionó de esa manera y por qué te hizo daño en ese momento específico. Una vez que lo hayas hecho, tu compromiso real debe ser convencer al niño de que los perros son buenos, leales, amables, etcétera, que es todo el conocimiento que tú ya tienes ahora como adulto. Esa es tu tarea. Si logras convencer a ese niño de eso y esa es su nueva verdad, automáticamente él va a tomar unas nuevas decisiones a partir de eso que acaba de aprender. ¿Qué hiciste? Solamente reaprendiste algo. Cambiaste el concepto en tu vida. Y al cambiar el concepto en tu vida, permitiste que tu niño se liberara de una carga que traía de su pasado y ahora sí va a poder caminar el camino de la vida en una total paz y felicidad. Quiere decir que en ese momento, con la información que tú le has dado y habiendo hecho el ejercicio con él, puedes permitirte y permitirle a él que tome esas nuevas decisiones que finalmente van a ser decisiones para toda la vida. ¿Qué significa para toda la vida? Que como son nuevas, ya cambia la programación que había del pasado, la que hay en el presente y por consiguiente en un futuro actuará y reaccionará de acuerdo con esa nueva información que ese niño tiene. Es decir, que automáticamente habrás resuelto y habrás sanado todo lo que tiene que ver con los miedos, los temores, las aprensiones o los pánicos. Quiere decir que con ese nuevo conocimiento ya tú puedes continuar tranquilamente el camino de tu vida y mantener la paz, la tranquilidad y la felicidad que tú debes vivir en cada instante de tu vida. Y ese mismo ejercicio vas a repetirlo con cada uno de los ítems que aparecen allí en tu lista de temores o de miedos. La idea es que arranques con el más fuerte. Ahora, si consideras que no puedes, porque ese que es más fuerte te genera pánico total y te paraliza, entonces invierte la lista y arranca desde el más sencillo, que es el que te genere aprensión, luego sube a los que te generan temor, luego a los que te generan miedo y luego a los que te generan pánico. ¿Para qué? Para que de esa manera puedas decirle a ese niño interior, que es el que está haciendo el trabajo, a decir, pero viste que ya lo hiciste con este ejercicio, ¿por qué no lo vas a poder hacer ahora? Viste que ya lo lograste en este momento, ¿por qué no lo vas a poder lograr ahora? Ahora, si lo logras hacer desde el lado contrario, es decir, arrancando desde el pánico, muy posiblemente todos los demás van a quedar libres automáticamente, porque has vencido ya el más grande de todos, que es el que paraliza. Y una vez lo puedes vencer, ya casi que todos los demás quedan resueltos por añadidura. Esa es una manera práctica, real, de reprogramar nuestra mente y salir de esos miedos y temores que nos están paralizando y que no nos permite vivir nuestra vida como nosotros queremos vivirla. Muy bien, les agradezco infinitamente sus aportes. He visto que han estado haciendo preguntas y comentarios en el chat. Voy a dar un espaciecito pequeño para responder aquellas preguntas que me han hecho ya y si no, tienen todavía tiempo de hacer preguntas para poder contestarlas. Entonces,
adelante, haz tus preguntas, si tienes alguna inquietud, entonces con muchísimo gusto vamos a empezar a resolverla, ¿verdad? Entonces, Ana Milena Galeano nos pregunta, ¿el miedo entonces sería aprendido? Sí, el miedo es algo con que tú no naciste, Ana María. El miedo, aunque haya una característica natural que te hace que tengas cierta reserva frente a los vacíos o a las alturas, eso es algo natural, normal, de simple prevención y protección y de autoprotección, o tal vez a los ruidos fuertes, tú aún así puedes cambiar de característica o de reacción frente a las situaciones que se están presentando. Porque el manejo de nuestras emociones nos permite llegar a conclusiones distintas en ciertos momentos determinados. Entonces, si tú ya sabes que el miedo es algo que aprendiste, entonces, ¿cuál es el reaprender de eso? Es que tú no necesitas ese miedo en tu vida. Ya no es necesario en tu vida y lo puedes eliminar. Ahora, también es transmitido por los adultos generalmente y principalmente en el caso de los paradigmas cuando te explicaba que era algo que se generaba en un grupo o en una comunidad. Espero haber sido claro en la respuesta. Me pregunta María Santana que con respecto al pánico a los abismos, el pánico a los abismos tiene que ver precisamente con esa característica natural que tenemos nosotros en cuanto a que debemos protegernos de una ley natural que es la ley de la gravedad. Entonces, por consiguiente, la naturaleza nos ha previsto de un mecanismo de defensa donde cuando estamos cerca a un sitio, entonces podemos sentir cierta aprensión, tal vez temor e incluso hasta miedo. Generalmente no nos produce pánico porque es algo que llevamos en nuestra naturaleza. Los que nos producen pánico son aquellos, o en la generalidad de los casos, que son aprendidos, no los naturales, que son esos dos de los que he hablado. Ahora, incluso podría darse un ejercicio. Por ejemplo, pánico a los abismos. Entonces, o pánico a las culebras, o pánico a las cucarachas. Hay ahora una herramienta muy importante que tiene que ver con la realidad virtual. Tú puedes conseguir unas gafas que son incluso muy económicas, unas gafas de realidad virtual, y empezar a hacer el ejercicio cuando ya hayas reprogramado, no antes, sino cuando ya hayas reprogramado, entonces empezar a hacer el ejercicio para poder ver si realmente has vencido el miedo. Les comento una experiencia personal. En algún momento de mi adultez, siendo joven, me di cuenta que yo tenía miedo a las cucarachas, ¿sí? No era miedo, era como cierto temor, pero igual con las cucarachas nada que ver. Pero yo no sabía dónde había venido. Y haciendo el ejercicio que les estoy diciendo que pueden hacer, recordé que en una ocasión, estando muy niño, tal vez teniendo unos 7 años o unos 8 años, no me acuerdo, 6 años, mis padres o mi hermana, que era con quien yo vivía en esa época, salió tal vez, no sé, al cine o a alguna parte y nos dejó con la empleada. Y yo recuerdo que yo me quedé dormido, yo dormía en mi camita con mi hermano y me quedé dormido chupándome una panela. Claro, al quedarme dormido chupando una panela, obviamente eso va a llamar cualquier tipo de bicho, llama hormigas o llama cucarachas, etcétera. En un momento dado yo me desperté porque sentí algo que caminaba por mi frente. Oh, sorpresa, era una cucaracha.
Claro, a mí me dio pánico, grité, hice todo el escándalo y todo eso, mi hermano se asustó y la cucaracha y no, fue la cosa más tremenda para mí. Además, una cucaracha en la cara, eso es una sensación terrible y todo. Una vez que yo supe dónde había estado la situación, empecé a hacer el ejercicio. A tal punto que ya no solamente no le tengo miedo a las cucarachas, sino que aprendí y entendí que yo tengo y debo tener control sobre las cucarachas. Por eso, en mi actualidad, yo no mato nunca una cucaracha, nunca. Igual no mato nada, nada, ningún animal, pero mucho menos una cucaracha, porque le tengo ese respeto, porque me enseñó precisamente, es mi gratitud por haberlo hecho. Y además, yo lo que hago cuando la veo es, sencillamente le hablo y le digo, no puedes estar aquí. Mi esposa en una ocasión se reía mucho porque iba entrando por debajo de la puerta, iba entrando una cucaracha en nuestro apartamento. Y yo me paré frente a ella, cual señora regañona, y le dije, no señora, usted no puede estar aquí, hágame el favor y se regresa porque aquí no es bienvenida. Y, oh sorpresa, para ella, para mí no porque lo ha hecho muchas veces, pero para ella la cucaracha dio la vuelta, volvió y se metió por debajo de la puerta y desapareció. Tú tienes esa capacidad y tienes ese poder. ¿Por qué? Porque has vencido los miedos. Cuando tú vences realmente los miedos, tienes la posibilidad de no solamente controlarlos, sino que hacer con ellos lo que tú consideras que necesitas hacer para mantener una buena relación en tu vida y mantenerte dentro de la felicidad. Bien, me pregunta María Santana, el miedo de poder lograr tus metas. De todas maneras, voy a dictar una charla sobre metas más adelante, ¿sí? Las metas se logran cada vez que nosotros tenemos un propósito. A la meta solamente yo necesito darle un propósito y ese propósito es el que inscribe mi meta en el universo, no la meta por sí misma, sino que el propósito lo que hace es ir al universo, colocar un chinchecito, una chincheta o un clipcito y decir, esto es importante. Una vez que ese propósito ha sido aprobado por el universo, la meta se cumple porque se cumple. Así que no tienes que tener miedo de que tus metas se cumplan o no. Cuando nosotros tenemos miedo a que las metas no se cumplan, cuando no estamos seguros de nuestro propósito. Una vez que estamos seguros de nuestro propósito, automáticamente la meta va a ser aprobada y los recursos para que se cumplan van a ser asignados inmediatamente por el universo. Mónica Prats nos pregunta desde Nueva York, cuando tiene miedo a los sapos, claro, es lo mismo que sucede con lo que explicaba la cucaracha, es solamente entender y aprender un poco qué son los sapos, cómo son los sapos, etcétera. Puedes iniciar, Mónica, así sea con un sapo de porcelana, con uno de hule, y te vas a dar cuenta que al final vas a tener una materita de sapo en tu casa o puesta sobre tu escritorio. ¿Por qué? Porque le vas a vencer el miedo y le vas a coger cariño de la misma forma que yo te explico que le cogí cariño a las cucarachas. Pues no tanto para tenerlas de mascota, pero les tengo gratitud porque aprendí a partir del miedo que les había tenido durante un tiempo. Eso es lo que podemos hacer con respecto a esos miedos o temores. Aristeida nos pregunta desde Nueva York, mi hermana se quiere realizar una cirugía, pero tiene miedo de realizársela. ¿Cómo puede trabajar el miedo? Lo primero para trabajar el miedo en esos casos tiene que ver con el tipo de cirugía que se va a hacer. Si es una cirugía que sabemos que se ha repetido y se ha hecho muchas veces durante la época actual, ¿sí? Entonces podemos decirle o revisar en internet, mira, de 100,000 cirugías que se han hecho, 999.999
han salido exitosas. Es decir, hay solamente un 0.0.xxx de posibilidades de que se presente una complicación. Y aún cuando se complicó esa cirugía, la persona se salvó porque pudieron hacerle un procedimiento nuevo que le salvó. Segundo, conocer exactamente las condiciones bajo las cuales se va a realizar la cirugía. No es lo mismo hacerse la cirugía con un médico que no tiene ni idea de eso, que cuando es un experto y que ya tiene experiencia en ese tipo de cirugías. Además, ¿en qué clínica la van a realizar? ¿De qué manera la van a realizar? Y puede que algunos de los temores que tenga con respecto a la cirugía tenga que ver con el proceso de recuperación. Entonces, revisa cuál es el proceso de recuperación para que ella pueda controlar el mayor número de variables y asimismo ella pueda, con el conocimiento claro y preciso de todo eso, poder afrontar la situación de la cirugía con toda tranquilidad. ¿Estamos? Cuando una persona le tiene miedo a la muerte, nos pregunta Napoleón desde New Jersey. El miedo a la muerte es algo que sucede porque no hemos entendido todavía que la muerte forma parte del ejercicio de vivir. El ejercicio de vivir tiene una caducidad y finalmente va a tener que terminar nuestra experiencia en este espacio-tiempo. Entonces, algún día todos tendremos que salir de este mundo, porque tener miedo a la muerte es lo mismo que tener miedo a vivir. Por eso vamos a vivir de la mejor manera, cumpliendo nuestros propósitos, cumpliendo nuestros objetivos, para que en el momento en que nosotros tengamos que partir de este mundo, bendito sea Dios, nos permita salir con la tranquilidad de que hemos cumplido con todo lo que tenemos que hacer. Y no sea que tengo, espérate un momentico que me faltó ir al baño. No, señor. Aquí está mi maleta, nos vamos y adiós. Porque finalmente el miedo a la muerte es solamente ese temor que todos tenemos de pronto de no haber cumplido con nuestro propósito de vida. Permíteme decirte que el propósito de la vida es vivir y vivir con tranquilidad y con felicidad. Así que no te preocupes, tienes toda la vida para vivirla y tienes todos los recursos que el universo te está brindando para que la vivas de la mejor manera. Así que adelante, a vivir, a gozar, a disfrutar. Y muchísimas gracias por estar conmigo en esta ocasión. Ha sido muy placentero, de verdad, estar de nuevo con ustedes. Los invito para que nos acompañen el próximo martes 25 de agosto a las 8 de la noche con el segundo tema de esta trilogía, que es acerca de la culpa. Ya les decía, la culpa es algo que está dentro. Ya vimos cómo el miedo está por fuera y vimos cómo se puede hacer para vencer ese miedo que está fuera de mí, pero que genera algo dentro de mí. La culpa está dentro de mí y me está bloqueando en la realización de mis propósitos y mis metas. Entonces es lo que tendremos el próximo martes a las 8 de la noche, martes 25 de agosto del 2020 a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, los quiero mucho, gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Chao.